Son oportunidades para mostrar nuestra fe, nuestro amor y nuestra gratitud a Dios. Y los domingos deberían de ser, hermanos, días de adoración, días familiares y días de descanso. Días de descanso para nosotros nutrirnos y servir y adorar a nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios. Nosotros hemos abierto la palabra del Señor y hemos iniciado el estudio del Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, un evangelio muy diferente a los otros tres. A los otros tres se les llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque es una vista de conjunto, se parecen y están hablando de las mismas cosas. Son tres testimonios de lo que Jesús hizo en esta tierra. Pero el Evangelio de Juan es diferente. Él no nos muestra lo que Jesús hizo, aunque muy poquito. Él nos muestra lo que Jesús es. Y Él se propone a revelarlo. Ya vimos el capítulo 1, hermanos, donde habla que Jesús estaba desde el principio con Dios, que Él fue el agente co-creador con Dios y que Él es Dios. Ya vimos también sus testimonios, fueron por lo menos 3. Juan dijo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él también dijo que era el Hijo de Dios. También hay otro testimonio de que le dice Felipe que es el Mesías, hemos hallado al Mesías. Y también Natanael da el testimonio de Jesús, que Él es el Rey de Israel. Bueno, esos títulos, hermanos, son los que van a continuar a lo largo de todo el Evangelio. Que Él es el sacrificio, que Él es el Cordero, el Salvador, que Él es el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, y que Él es el Rey de los judíos y el Rey de todos los que quieran abrir sus corazones para que Él venga y more con ellos, a través de un pacto obedeciendo el Evangelio. Y empieza la primer señal, van a ser 7. Juan a los milagros le llama señales. Y vamos a leerla y de eso vamos a estudiar hoy. Juan capítulo 2, del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una la cual contenía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenar las tinajas de agua. Y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacar ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, y tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de la señal que Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí por no muchos días. Dios bendiga su palabra.
Hay, hermanos, varias cosas que nos dice el relato. Y los dos versículos primero es que hay una fiesta. A veces nosotros, hermano, en nuestra mentalidad occidental, hablamos de una fiesta de bodas y creemos que es como la nuestra, ¿verdad? Una fiesta, hermanos, como la nosotros, donde hay una recepción, hay un lugar, hay los novios. Bueno, hermano, hay muchas cosas que suceden en las bodas modernas, pero no pasan, hermano, de unas horas al día solamente. En la antigüedad, hermanos, las fiestas de bodas pues tenían una duración, hermano, de varios días, inclusive de semanas. Y eso se debía, hermanos, a la dote o a la economía de los padres. Las fiestas, hermanos, los novios eran el centro, pues, de todo, y a los invitados se les daba una vestimenta especial. Esto es algo, hermanos, que se hacía en las bodas antiguas. Se hacía una procesión donde el novio iba con sus amigos y traía a la novia, y era realmente una fiesta, una algarabía, un banquete, hermanos, muy largo. 3, 4, 5, 6, 7 días. Eso, hermano, era la fiesta en el tiempo de Jesús, una fiesta de boda. Bueno, dice que el lugar es Caná de Galilea, eso es al norte donde creció Jesús. Jesús, hermano, creció en Nazaret de Galilea y pues no era tan lejos, hermano, una ciudad que inclusive hoy se llama Cat Caná, que creen, hermanos, que era pues la antigua Canaán, 8 kilómetros de Nazaret. A esta fiesta, hermano, fueron invitados, pues dice que Jesús y sus discípulos, pero ya en la fiesta se encontraba María, la madre de Jesús, y también sus hermanos. Era una fiesta familiar. Algunos piensan, hermanos, que eran los que se estaban casando familiares de María, puesto que al faltar el vino viene la preocupación de ella y le dice a Jesús. Bueno, la fiesta, hermanos, está, pues podríamos decir en el primero o en el segundo día, no sabemos exactamente, pero llegó un momento, hermano, en la fiesta donde falta el vino. Y hay muchas razones, hermano, para la escasez. A lo mejor podríamos decir nosotros que no hubo un buen cálculo, como a veces nos sucede, ¿verdad? Que nosotros preparamos cierta comida y cierta bebida, bueno, vino más gente de la esperada y pues no alcanzó. O pudo haber pasado, hermano, que pues ya llevaban varios días y que era ya el tiempo, hermanos, de terminar la fiesta, pero la alargaron. No sabemos exactamente, hermanos, por qué, pero lo que sí sabemos, hermano, es de que en las casas, hermanos, donde falta el alimento, donde falta, hermanos, las cosas básicas para una recepción, pues son casas pobres, hermano. Si esa casa hubiera sido una casa rica, no hubiera habido este problema. Pero bueno, hay un problema aquí. Y se trata de un diálogo, hermano, entre Jesús y María. Y María, hermanos, le expone a Jesús la necesidad. Se ha acabado el vino. Ya no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Era un término muy usado, hermanos, entre los judíos para hablarle a mamá o a alguien con respeto, mujer.
Nosotros vemos que Jesús usó mucho ese término cuando se dirigía a las mujeres. Por ejemplo, Magdalena, mujer, les decía. Esto es algo, hermano, muy respetuoso. Pero hay una preocupación, hermanos, de María, y le dice, hagan todo lo que Él les dijese. La necesidad, hermano, y la escasez van a estar presentes en nuestras vidas en cierto momento. Y lo más confortante es saber, hermano, que tenemos a alguien a quien acudir, y ese es Jesucristo. Y que si nosotros hacemos lo que Él nos pide, nosotros podemos recibir, hermano, la bendición. Nosotros podemos ser cambiados en nuestros contextos de vida. Y muchas personas, hermano, empiezan a discutir y empiezan a alegar, y hay cientos de personas que abogan, hermano, a favor de que si fue vino fermentado, que si fue vino nuevo, y que si empiezan, hermano, a hacer muchas, pero muchas conjeturas, y se olvidan de lo más importante. El Evangelio está presentando 7 señales o 7 milagros, el evangelista, que es Juan, con uno de los propósitos, hermano, y los propósitos es mostrarnos, hermano, número 1, que aquí es donde Jesús inicia su ministerio. Y lo inicia, hermanos, como decimos nosotros, pues por la puerta grande, en público. Y Él muestra su poder, hermanos, ante los siervos y ante los discípulos. Él es el que transforma las circunstancias, el que cambia, el que hace milagros. Y el propósito, hermano, es mostrar su gloria. Y los discípulos van a poner pues su fe en Él. Vamos nosotros entonces a ver, hermano, estas 3 cosas que tienen que ver con el milagro. Y lo primero, hermanos, es mostrar el inicio de su ministerio. Ya nos dijo que Él es el eterno, Él es el Dios invisible, el creador, en el capítulo 1. Ahora, hermanos, nos dice que Él se hizo carne y que entró, hermano, en la actividad humana, y que Jesucristo, hermanos, hace un milagro, y que ese milagro pues es el principio, hermano, de su ministerio. Si nosotros pensamos, hermano, en lo que hemos leído, ahí estaba María, hermano, y sus hermanos de Jesús. Ahí estaba la familia, hermano, que Dios lo dio, o José y María, los que Dios les dio para que criaran a Jesús. Y él era el hermano mayor. Era él, hermanos, el primogénito, el hijo primogénito de María, que era uno en una sección de muchos. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que cuando Jesús estaba en casa, él, hermano, era un hombre sumiso, un hombre obediente, porque desde ahí nosotros lo vemos desde el momento cuando a los 12 años él estaba, hermanos, en Jerusalén y lo buscaban sus padres. Y mira lo que dice Lucas 2:51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué estaba Jesús? Sujeto, hermanos, sumiso, obediente a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. El versículo antes es: ¿por qué me buscáis, verdad? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre, pues me es necesario estar? Oye, nosotros estamos viendo aquí que ya Jesús, hermano, al ir,
Ya él, hermano, no está llegando con su madre, con su padre y sus hermanos. ¿Con quién llegó? Con sus discípulos. Con sus discípulos. Cuando el Señor Jesucristo llega ahí, hermanos, y después sale de la fiesta, dice que estuvo en Capernaum un poquito, hermano, allí en Galilea, pero después, hermano, Jesús se va a Jerusalén. En otras palabras, en este milagro Jesucristo también está pues despidiéndose del hogar que lo llevó a crecer. ¿Cuántos años estuvo en casa Jesús, hermano? Bueno, Jesús estuvo en casa aproximadamente 30 años. Pero él sabía que tenía una misión y la misión era salvar al mundo. Pero iba a ir de menos a más. El que estaba en su plenitud era Juan el Bautista. Y Jesús inició, hermano, pero siempre muy separado a Juan, para que no se viera esa idea de estar compitiendo los ministerios. Pero cuando Juan muere, entonces, hermano, Jesucristo empieza a crecer. Él se despide de su casa. Él, hermanos, tuvo que haber estado rentando o le prestaron o estuvo en Capernaum. Ese fue el lugar, hermanos, donde él usó como estrategia misionera para iniciar su ministerio. En este milagro, hermanos, él se despide de sus hermanos, de sus hermanas. Él se despide de sus padres. Él va a hacer un movimiento y él va a organizar, hermano, una familia mucho más grande, hermano, y más preciosa que la que le vio crecer. Y es la familia de Dios. E iba a empezar con 12 y después, hermano, iba a crecer y multiplicarse. Dice Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí tenemos a 4 de sus hermanos. Ahí estaban, hermano, en la fiesta. Ahí estaban sus hermanos. Ahí estaba María, su madre. Y en el milagro, hermano, número 1, se nos dice que era el inicio. Ningún otro milagro, hermano, nos dice eso. Solamente este milagro. Según los historiadores, creen que el 4.º evangelio se escribió después del año 60 y algunos lo ponen hasta ya ancianito Juan, cuando escribe las cartas y el Apocalipsis. Bueno, sea, hermanos, el año que sea, el Espíritu Santo está guiando a Juan a escribir y decirle, hermano, que en este milagro, que en esta fiesta es el principio de su ministerio y también de sus milagros. No podemos pensar, hermanos, que antes de esto Jesús hizo milagros. Aquí nos está diciendo que es el principio y aquí, hermanos, también podríamos decir, no solo se despide de su familia, de su casa, sino también de su trabajo secular. ¿Quién fue el padre adoptivo de Jesús? José. Dios le habló en sueños: oye, no temas en recibir a María, tu esposa, por mujer, porque de lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Él quería dejarla secretamente, hermano. Pero el ángel de Dios le dice: esto es parte de un plan que Dios tiene y María lo ha aceptado. Una mujer santa, una señorita pía, ella ha de concebir y de dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el relato de Mateo 1. Pero también, hermano, Jesús tenía un trabajo, como todos nosotros. Un trabajo, hermano, en el cual poder ganar,
el pan de cada día y poder, hermanos, no solamente tener para nosotros, sino también para ayudar y compartir a los que padecen necesidades. Mira lo que dice en Marcos 6:3. ¿No es este él? Si José era el carpintero, ¿qué le enseñó a Jesús? El oficio, hermano. El oficio, eso siempre es así. El que, hermano, es albañil, ¿qué le enseña a su hijo? Pues la albañilería. El que es herrero, la herrería. El que es la carpintería, la carpintería. El que es chofer, la chofería. Ahí anda, hermano, es lo mismo. Jesús, hermano, tenía un trabajo de carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y dice, ¿y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En este milagro, hermano, en esta fiesta, nosotros podemos ver, hermanos, que Jesucristo ya trae a discípulos, no sabemos cuántos, hermano. No sabemos si traía 3, 5, 10 o ya estaban los 12, pero se habla en un plural. Pero tampoco, hermanos, nosotros vemos aquí que dice después de eso que Jesús regresó a su trabajo secular. Otra vez a hacer mesas, sillas, casas, bueno, lo que hace un carpintero. No. Ya Jesucristo, hermanos, se desfila y Él empieza, hermanos, a hacer un ministerio que va a ser sostenido a través de las ofrendas voluntarias. Si va a salvar al mundo, no se puede salvar al mundo trabajando en lo secular y luego un poquito en lo espiritual. Muchos ministros no entienden esto, hermano. Muchos predicadores y muchas iglesias tampoco lo entienden, que se necesita, hermano, el tiempo completo, no solamente para estudiar, orar, sino también, hermanos, para poder dedicarse de lleno a la obra del Señor. Y aún así, cuando hay tiempo completo en el ministerio, aún así falta, hermano, tiempo para hacer muchas cosas espirituales que se necesitan hacer en la iglesia, especialmente en la administración. Jesús, hermano, muestra el inicio de su ministerio en este milagro. El milagro, hermano, es transformar el agua en vino, y pues ahí muestra, hermano, el Señor Jesucristo, pues su poder. Nosotros, hermano, cuando empezamos a ver las circunstancias, y a veces la gente, hermano, le llama milagro a lo que no es milagro. Un milagro, hermano, es una transformación de una esencia. Hay veces que son sanidades. Y las sanidades, hermano, pueden venir de muchos medios. De medios naturales, medicinales, inclusive, hermano, de cambios de vida. Hay personas que se han curado de diabetes empezando a comer y hacer ejercicio sanamente. ¿Cómo nosotros podemos ver el milagro? Pues yo creo que no hay mejor ejemplo de esto. ¿Qué hizo Jesús? Transformó el agua en vino. ¿De qué color es el agua? Blanca. ¿Y el vino? Oye, pues color vino. Oye, le cambió el color. Le cambió, hermano, la textura. El agua, hermanos, es cristalina y fluye. El vino es diferente.
Le cambió también, hermano, el sabor. El agua, hermano, sabe a agua. Y el vino, oye, pues sabe diferente, ¿verdad? Si es de uva, pues sabe a uva. Pero también, hermano, le cambió, pues, el efecto. Si usted se toma una jarra de agua, ¿qué pasa? Pues nada. Nada más se siente usted un poco lleno. ¿Y si usted se toma una jarra de vino? Se va a poner a dormir, ¿verdad? Este es el milagro, hermano. El milagro es cuando se cambia la esencia de la materia. Cuando Dios transforma, hermanos, cuando Dios cambia, y hablando de la conversión, es cuando Dios cambia el pensamiento, las palabras, las acciones, las actitudes, los sentimientos, lo cambia todo. Y ese es un poder, hermano, que usa Dios para transformar a las personas, así como Él transformó el agua en vino. Pero no solamente transforma el agua en vino, sino que en este poder también Él transforma las circunstancias. Yo no sé cómo te sentirías tú, que estuvieras invitado a tus mejores amigos, a tus familiares, y que de repente ya no hay comida. Y ya alguien dijo, ¿me puedes servir, por favor? Pues ¿qué te vamos a servir si ya no hay? Ya no hay comida. ¿Cómo quedarías tú? Pues sería algo muy bochornoso, muy vergonzoso. Qué pena, ya no hay. ¿Cómo se sentiría, hermano, estos novios, que por cierto no se habla de la novia, solo del novio? Estos novios, hermano, estar allí y que pues les faltó el vino. Esto es algo, hermanos, que nosotros podemos ver. Jesucristo, al hacer el milagro, cambió, hermano, de un lugar de pobreza y de escasez, ¿a qué? A un lugar de abundancia. 6 tinajas de piedra. En cada tinaja cabían aproximadamente de 40 a 50 litros. Estamos hablando de un promedio de 240 litros. Esas tinajas se usaban para lavarse las manos los judíos, los ritualistas. Era, hermano, una fiesta judía. No era una fiesta como la de nosotros, hermano, donde empieza el mariachi, los borrachos y todo. No era esa fiesta. No es una boda, hermano, del siglo XXI. Era una fiesta de personas religiosas, donde se consagraban, se lavaban. Y esto, hermano, es algo donde Jesucristo, hermano, cambia esas circunstancias. Y también, hermano, Él pues transformó las vidas de las personas. Le dice el encargado de la fiesta, que es el maestresala, le dice, oye, él prueba, hermanos, el vino que fue hecho a través de un milagro, vino nuevo, y le dice, toda persona en la fiesta, pues cuando empiezan a beber se les da, pues del mejor vino. Bueno, porque pues los sentidos están todos bien ejercitados y pues están probando y disfrutando. Y ya después, pues del inferior. Pero tú has hecho al revés. Tú has reservado, dice, el mejor vino para el último. La palabra vino aquí es oinos, hermano.
Y es la misma que se usa en muchas partes del Nuevo Testamento, como cuando Jesús dijo, no se pone vino nuevo en odres viejos. Fíjate, vino nuevo. Pero también se usa en Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Sigue siendo la misma palabra. Y esa es una palabra general para vino. La mayoría, hermano, de las personas hablan de un vino nuevo, de un vino no fermentado. Y esto es parte, hermano, de lo que los judíos tenían. Lo mismo sucedió, hermano, en la cena del Señor, aunque el Señor Jesucristo nunca le llamó vino, siempre dijo el fruto de la vid, o tomando la copa. Esto es parte, hermanos, de lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento y no tiene, hermano, mucha preeminencia ni mucho discernimiento que si era que embriagaba o no y que esto, aquello. Realmente, hermano, no es trascendente esto. Lo que es trascendente, hermano, es de que Jesús aquí muestra su poder públicamente y también, hermano, que Él muestra su gloria a sus discípulos. Aquí Él está teniendo misericordia de los festejados, hermano. Se quedaron sin provisiones. Y Él muestra su misericordia y su poder para ellos, como Jesucristo la muestra para todos nosotros. También, hermano, Él lo hizo en una casa pues muy humilde. Si fuera una casa de ricos, ahí estuvieran bodegas, hermano, llenas de vino, barriles, odres llenos, pero no había allí. Era una casa humilde y el propósito, hermanos, nunca se nos debe de olvidar. Si nosotros venimos a la iglesia, ¿cuál es el propósito? Pues alabar, ¿verdad? Adorar al Señor. Nunca se nos deben de olvidar los propósitos. Si vamos al trabajo, ¿cuál es el propósito? Pues trabajar. Si nosotros, hermano, vemos el milagro, ¿por qué Jesús lo hizo? Bueno, hermanos, dice que Él mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y otro propósito más general, pero este es para todos y sigue diciendo, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, son los milagros, pero Él le llama señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí tenemos nosotros, hermano, el propósito principal. Sus discípulos creen en Él, en otra palabra, depositan la fe en Jesús, y cuando nosotros lo leemos, pues debemos también de depositar nuestra fe en el Señor. El milagro, hermano, es maravilloso porque en él nosotros vemos el ministerio de Jesús iniciando. Aquí se despide de sus padres, de su casa y de su trabajo terrenal, secular. Él se convertirá en un evangelista, en un maestro, en un predicador de buenas nuevas. Y las buenas nuevas, Él es Él mismo que viene, hermano, y muere por todos nosotros. Este es el milagro donde nos dice, hermano, que era el principio. Aquí, hermanos, ya María, sus hermanos y sus hermanas se regresan a Nazaret. Y Jesús, hermano, empieza la evangelización, de ahí va a pasar a Judea, después va a ir por Samaria, capítulo 4, y ya va a andar.
pero ya va a andar con sus discípulos, ya no con mamá ni con los hermanos. Él, hermanos, se independiza, empezando su ministerio en esta fiesta. Él lo hace públicamente. Y también su poder, hermano. Él transforma la materia, cambia las circunstancias y las personas. Debemos todos, hermano, cuando tenemos necesidad, oír lo que dijo María, hacer todo lo que Él les dijese. Jesús sabe, hermano, lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos. Y Él, hermanos, quiere que nosotros le pidamos y que nosotros podemos ser transformados en nuestra vida física, en nuestra vida económica, en nuestra vida moral, en nuestra vida, hermano, espiritual. A través de su poder, si Él pudo cambiar el agua y transformarla en vino, Él también puede cambiar, hermano, nuestras vidas, de vidas despreciables o llenas de pecado, a vidas, hermanos, que le glorifiquen y que le den a Él la honra y la gloria. Y la gloria, hermano, la muestra a sus discípulos por su misericordia, en una humilde casa, en una humilde fiesta. Él fue invitado, hermano, para agasajarlo con una fiesta, comida y todo lo que ahí se presentaba, pero pues Él fue el que agasajó a la fiesta, hermano, haciendo esta primer señal para confirmar la fe de sus discípulos y para que todos creamos. Algo que tenemos nosotros que siempre entender son sus propósitos, no lo perdamos. Juan nos dice, todo esto se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Creamos en Jesús. Él puede ayudarnos en cualquier necesidad y en cualquier circunstancia. Él puede cambiar nuestras tristezas en alegría, nuestra escasez en abundancia, nuestro llanto en gozo. Él lo puede cambiar si nosotros se lo pedimos con fe y lo hacemos conforme a su voluntad. Él nos va a conceder las peticiones de nuestros corazones. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Tenemos